siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir yo? El carrito del niño, el coche y venga no sé qué. El cerebro del hombre son cajitas. Al hombre blandengue le detesto. La cajita del fútbol, la cajita del trabajo, la cajita del dinero. Yo no tengo vocación de padre a estas alturas. El hombre blandengue, no sé, me parece bien. Bueno, menos mal que al Fari le parezca bien. Bienvenidos y bienvenidas a Un Mar de Dudas, Conversaciones de Padres. Aquí seguimos charlando de cosas que nos pasan desde que somos padres. Hoy, del equipo de siempre, solo estamos Xavi y yo. Hola. Porque Josep no ha podido venir por un clásico de la crianza, que se ha puesto malo su niño ayer y se ha tenido que quedar en casa a cuidarlo. Así que nada, estaremos dos personas más un invitado, luego os contaremos quién. Con eso, parece que sería el día para hablar de conciliación familiar, Sí. pero nos lo reservamos para el próximo programa porque hoy toca un tema muy esencial, muy fundamental para la crianza. La paciencia. La paternidad a mí personalmente me bajaba las revoluciones, con lo cual eso me permitía conseguir ser capaz de ser paciente. Es un trabajo que tiene que hacer cada uno y hay que intentar hacerlo mejor y ser más paciente, por supuesto. Estoy descubriendo nuevas facetas de la paciencia, sobre todo a tener no solo paciencia con el resto de las personas, sino también conmigo misma. Vamos, al final haces un estudio interior, una reflexión interior y a tener paciencia con todas las cosas que tienes dentro de tu pasado y de ti misma y llegas a unos límites que nunca pensaste que ibas a llegar. Lo más jodido de la paciencia es enseñarla mientras se mantiene. Yo le explico a mi hija que la paciencia es una señora que a veces nos tiene que acompañar para hacer determinadas cosas y luego de repente hace una terroristada y la pierdo así, en un minuto. Cuando tú estás impaciente se empeora todo, entonces es algo como que se tiene que trabajar muchísimo. Es verdad que cuando es tu hijo sale un poquito más que la persona que cuando te enfrentas a otras cosas, ¿no? Porque sabes que eso va a mejorar su vida y la tuya. Pero bueno, sí, es algo que hay que tener como muy entrenado. Crianza y paciencia es el binomio mágico. A Aristóteles le gustaría muchísimo porque se reiría de todos nosotros intentando encontrar ese equilibrio que nunca se encuentra. Entonces es un juego de mínimos, hay que ir haciendo pequeños ajustes para que la cosa más o menos vaya funcionando, pero patinazos hay todo el rato. Es un valor fundamental que si uno no lo tiene, lo aprende a desarrollar, respirando profundo, cuando vienen los problemas, recordándose de lo bonito, de los momentos de paz y de los abrazos y de los te quiero con los peques. Y nada, a desarrollarlo el que no lo tenga. La paciencia sí se entrena. Yo reconozco que tengo poca paciencia, pero con mis hijos las tiro y reconozco que cuando estás cansada, pues lo primero que se agota es la paciencia. O sea, al final del día tus reservas de paciencia están agotadas y ya lo que eres por la mañana pues no tiene nada que ver con lo que eres por la noche. Lo siento, no tengo tiempo, no puedo contestar a ninguna pregunta sobre la paciencia porque no tengo tiempo, lo tengo que hacer todo muy rápido siendo padre. El último audio, probablemente el más realista de todos. Ya hemos escuchado muchas voces, pero hoy también tenemos un invitado. Hoy estamos con nuestro amigo David. Hola. Que tiene 2 hijos. ¿De cuántos años? De 10 y de 8. Es que yo cuando... Si me equivoco en esto, matadme. Bueno, podemos decir que se agravó otro año y así cuando lo escuchen ellos no pasa nada. Sí, sí. Me pasa que, claro, el mío tiene 4 y cuando sobrepasan los 6... Claro, como no te ves en el día a día del cole y tal, pues yo ya pierdo la noción de cuántos años tienen. Para mí es como que están a punto de ser adultos ya. En fin. David y nosotros compartimos oficina y la verdad que en las comidas han surgido muchas conversaciones existenciales, incluso antes de que hubiera ese podcast. Y la verdad que nos ha surgido varias veces la conversación sobre la paciencia. Y siempre he pensado que tú eres una persona muy paciente, porque qué guay. Que es un poco sí. lo que parece. Así que nada, ¿cómo llevas tú la paciencia? Es peor, además, dar esa imagen, porque claro, mis hijos se pegan unos sustos. Yo
Decía mi terapeuta, Mónica de la Torre, no sé si escuchará esto, pero le debo la vida, que tenía la mecha realmente muy corta y que tenía que aprender a alargar eso. Entonces, yo me he criado en un entorno de mucho estrés doméstico, donde este tipo de programa de radio era algo que no estaba dentro del baremo de la realidad. Y claro, en mi casa paciencia no había ninguna. Tenías que aprender a hacer las cosas bien y hacerlas rápido y a no hacer ruido. Pero vamos, normal, un hogar funcional con sus disfuncionalidades, pero entonces ahora la paciencia la estoy aprendiendo, como alguna de las cuñas que hemos escuchado, por el camino. Entonces yo aquí quiero hacer un alegato, que es que yo envidio mucho a las personas pacientes, porque claro, son esas, reconozco sus voces en cuanto aparecen. Esto con una sonrisa y tal, se aprende a ser paciente. La paternidad te trae la paciencia, porque y los envidio y los odio a la vez, ¿no? Como el Fari, porque yo no soy de ese tipo de personas. Yo soy paciente mientras todo va bien. Yeah. Mientras todo está como yo quiero, yo soy súper paciente. Ahora, en cuanto a las cosas salen de mi rango de control o de mis expectativas, ahí de repente se agota. Y claro, uno se da de bruces con la realidad de que hay que aprenderlo. Pero aprenderlo es muy duro. Sí, como decía Chisco, es el binomio imposible, crianza y paciencia. Por el camino la vamos cagando y vamos intentando mejorar. Total. Mira, qué bien que hayas reconocido a Chisco. Yo normalmente a los invitados que intento como que en las voces haya alguna voz conocida, por lo menos. Sí. No siempre se identifica. Me identifico un montón, la verdad. Que tanto lo que cuentas de la familia, yo también vengo de una familia de 2 personas altamente impacientes. Y claro, son estas cosas que dices, tengo que aprender esto ahora criando, pero a mí nadie me lo ha enseñado, ¿no? Entonces empiezas de cero y vas haciendo camino duro. Y has abierto con un montón de puertas que he dicho, podríamos hablar de esto y de lo otro y tal. Que, por ejemplo, mi terapeuta ya ha escuchado el podcast también. Eso es muy interesante también. En fin, Xavi, ¿tú qué tal la paciencia? Bueno, va por rachas, ¿no? Me identifico mucho también con esto que has dicho ahí, de que cuando las cosas van bien, claro, es muy fácil ser paciente, ¿no? Y estar tranquilo. El reto realmente, y donde tenemos que aprender los que no lo somos de natural, pues es eso, cuando la situación no está controlada, cuando no estamos obteniendo el resultado esperado, pues ahí es donde es un trabajazo. Quizás estoy yo sesgado, pero la paciencia no se aplica solo a, por ejemplo, no pegarle un grito a tu hijo o... Sí, sobre todo a eso. Ese es un buen punto. Pero como que cuando yo he pensado en el tema del programa, lo primero que me venía era eso, el aguantarte como las ganas de eso, de reventarlo todo. De hablarle mal o de... ¿no? Una cosa que decía Josep, que como está ausente, pues bueno, le traigo un poco a la mesa y que me encantó en uno de los programas anteriores, que dijo, yo lo que intento es la paciencia reservarla para mi hijo. O sea, yo tengo como una especie de dosis de niveles de paciencia diarios. Y entonces lo que no quiero hacer es gastarlos todos y que cuando yo esté con mi hijo, por ejemplo, al final del día, ya no quede para él, ¿no? O sea, yo lo que quiero es dosificar, eso es, la paciencia. Y prefiero ser impaciente o saltarle a un adulto o a alguien que no me importa antes que hacerlo con mi hijo. Eso a mí, la verdad es que me gustó un montón. A mí también me ha venido justo ese primer programa en el que Josep reivindicaba esto. Y sobre papel, digamos que estoy de acuerdo, pero lo voy poniendo a prueba y me falla muchas veces. Creo que también tiene que ver con que efectivamente tengo poca paciencia y la estoy forzando mucho todo el rato. Pero, claro, por ejemplo, esto de qué pasa, ¿no? En ese concepto, una de las cosas que pasa es que entonces tienes menos paciencia, por ejemplo, con tu pareja. Entonces, si no la tienes con tu pareja, ya el ambiente que hay en casa es peor. Eso, al final, los niños y las niñas son súper sensibles a esto, entonces todo va peor. Y entonces siempre termino pensando, mira, da igual. No tienen paciencia para algún elemento de ellos, entonces ya la cosa va empezando como un ruedo de impaciencias y mal rollo que no lo he podido evitar, ¿no? Y hay veces que pienso últimamente, hay que abrazarlo,
es lo que hay y cuando no la tengo, pues no la tengo y a ver cómo sobrevivimos todos, ¿no? Pero no lo sé. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes avances en mi relación con mi pareja, con María, y con los niños, diría también, es abrazar los estados de los demás. Y esto tiene que ver con que hay veces que yo pues estoy más irascible o María, porque nuestras vidas son complejas, son precarias y no tenemos un salvavidas, un apoyo que pueda mediar o nos pueda quitar un peso que llevamos. Entonces, un gran avance, por retomar, es primero identificar, oye, se nota que estás ahora más tal, vamos a ser todos un poco tú consciente de que estás así y los demás un poco condescendientes para con esta persona. Y eso funciona en cualquier dirección. Con los niños, que este está cansado, tal, o con nosotros, ay, David, estás potroso, ¿sabes? Como un niño pequeño, se ve que estás cansado, venga, hacer un poquito de humor también de ellos, no demasiado, porque en esas situaciones hay veces que es contraproducente, pero sí, ese, no sé cómo lo has dicho, pero trabajar con que la paciencia no es algo que se asegura ni que podemos llegar a asegurar. O sea, que hay que trabajar en contextos donde o nosotros o los demás no estamos ahí. Y no es algo que podamos reivindicar, porque por reivindicarlo no va a aparecer. Por querer tener más paciencia, de repente no la vas a tener. Entonces, eso es algo que hay que aprender a ver cómo se vive en ese contexto. Sí, me hace pensar que una cosa que he pensado muchas veces en estos años de aprender a vivir en un entorno de crianza, que es de las teorías de educación más modernas, más de apego, etcétera, veo que falta muchas veces no nos lo aplicamos a los adultos. Y ahí hay un error, ¿no? Por ejemplo, intentamos respetar todas las emociones que viven los niños, que antes eso no se hacía, era como, bueno, tú tienes que funcionar. Y entonces veo que en nuestra generación pasa bastante que entre nosotros, en nuestra generación, seguimos esperando mutuamente de que simplemente que funcionemos y que nos dejemos de hostias, pero los hijos de repente no. Y se crea como un desequilibrio un poco raro a veces. Y justo me gusta mucho el concepto este que has descrito, David, porque es tener en cuenta que todos somos bastante falibles y somos vulnerables y fallamos un montón, ¿no? Me imagino que también se hace más fácil cuando se hacen los niños más mayores, ¿no? Porque... Sí, tranquilo, todo va a mejorar. Mierda. No te preocupes. Joder, otra esperanza que perdemos. Voy a meter una cuña un poco humorística, pero eso que has dicho de que nos hemos criado en un concepto de donde nos suponían infalibilidad y luego llegamos a la literatura sobre crianza y nos lo siguen, o sea, como antes era, los padres esperan que seamos infalibles y ahora de cara a los hijos tienes que ser infalible. Me recuerda esa anécdota que he usado un montón de veces en mi vida, que pertenezco a la generación que no usaba el campo de fútbol del colegio o el patio porque era de los mayores, hasta que llegó el curso en que ya éramos mayores y entonces pasó a ser de los pequeños. Entonces fui el curso que se quedó sin derecho a patio. Entonces creo que, bueno, es un poco de risa, pero si miramos un poco generacionalmente en qué momento de la historia vivimos, en qué país vivimos y tal, nos ha tocado un poco pues ser ese curso, ¿no? Y también, bueno, pues llegamos hasta donde llegamos sin ser condescendiente ni victimista, pero mi problema es la autoexigencia del que se derivan muchos de mis males y este tipo de frases me las tengo que decir para poder lubricar un poco mi corazón. Vamos, pero yo creo que es lo más sano que hay, el aceptar, incluso abrazar pues esa falibilidad, ¿no? Y incluso como ejemplo que tú des a tu hijo también, el decir, bueno, mira, no te voy a poner delante una especie de ideal monolítico, sino te voy a poner delante un ser humano con sus imperfecciones y lo que vamos a hacer es trabajar sobre esas imperfecciones. También hay bueno, y digo imperfecciones cuando ya la propia palabra tampoco me gusta. O sea, realmente es una característica de tu personalidad que en algunos contextos funciona y en otros pues igual no. Entonces, claro, cuando no funciona lo llamas imperfección, pero cuando sí funciona la misma lo llamas virtud, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Pero sí, me parece interesante porque además una cosa que yo tenía apuntada es, vale, la paciencia, pero no nos centremos solo en la nuestra, también hablemos de la de ellos hacia nosotros, que también es una cosa importante, ¿no?
Primero porque nosotros les tenemos que enseñar, porque sí somos un referente y el primer modelo que tienen, pero también porque ellos mismos, yo creo que también es necesario que apliquen su paciencia hacia nosotros. Una cosa que mi pareja le decía mucho a la Peque y que lo tenemos ya bastante integrado es lo de, cariño, esto no solo es nuevo para ti, también es nuevo para mí. Yo es la primera vez que soy padre, ¿vale? Hago lo que puedo, ¿no? Y lo intento y lo hago lo mejor que puedo, pero la voy a cagar, ¿vale? Entonces estamos juntos en esto. Y eso pues resuena mucho con lo que has contado tú, David, de abrazar los estados anímicos del otro. Sí. Qué guay. Una de las cosas que, bueno, aquí cada uno trae como sus cartas Pokémon, sé que tengo que hacer intervenciones más adelante, pero ya voy a sacar una que buena y es, yo me he hecho como muy defensor del balizamiento emocional, de ir poniendo balizas en casa. Además, yo las mías, creo que no he mejorado mi paciencia, pero sí que estoy aprendiendo a detectar muy bien cuáles son los territorios donde se acorta o se agota y avisar, ¿no? Es como en los dibujos animados, la aguja de la presión del barco que empiezan a saltar, todavía no ha explotado, pero ahí hay como zona roja, ¿no? Y hay uno muy clave que es el momento en que estoy haciendo la cena, María todavía no ha llegado y los chicos están haciendo sus deberes, porque se juntan demasiadas cosas para mí. Es hacer la cena, que esté rica, responder a los deberes de mates o la famosa cartulina que no hemos comprado, y ahí es cuando, después de haberla cagado muchas veces, digo, chicos, es la hora. O sea, ahora mismo, por favor, si no es muy necesario, necesito freír este huevo, no se va a freír solo, tengo que poner todo mi esfuerzo en ello. Por favor, vamos a intentar calmarnos un poco. Y bueno, funciona, ¿eh? Funciona para todos. Primero porque verbalizar tu estado anímico ayuda, no sé de qué forma extraña ayuda a ser consciente de ello, de que estás cansado y con poca paciencia y todavía lo puedes decir tranquilamente y avisas, pero no sé cuánto tiempo voy a poder permanecer así. Y ayuda también porque, como tú dices, ellos también, digo ellos porque tengo 2 hijos, pero bueno, ellos y ellas creo que también van aprendiendo a tener otra persona delante que está en otro estado y poder relacionarse con eso, ¿no? Total. Sí. A mí me resulta siempre muy complejo el equilibrio de esto. Vamos, que estoy de acuerdo, hay una parte de mí que siempre pienso, está muy bien que mi hijo presencie estados anímicos míos diversos, porque yo no los he experimentado de mi padre, por ejemplo, casi nada, ¿no? Mi padre no le he visto llorar hasta el día de hoy. Le he visto enfadado, pero tampoco le he visto como perder los papeles mucho. Y en la parte que es como, qué rollo, ¿no? Como, me habría venido bien ver que este señor pues pierde los papeles y la caga, ¿no? Y también tiene que ver con eso, que también hay es muy generacional también. Yo creo que sobre esta generación de hombres había más exigencia de perfeccionismo en el fondo, ¿no? De siempre ser esta persona estable y tal. Que algunos, pues no, se han convertido en personas violentas, pero los que no también se han convertido en un orgullo de que yo siempre tengo control sobre mí, ¿no? Entonces hay una parte mía que digo, genial, mi hijo me ha visto llorar, me ha visto enfadado, normalmente después le pido perdón, me ha visto tonto, ¿no? Diciendo chorradas, equivocando, eso está todo guay, pero hay una parte un terreno muy movedizo donde te metes también en, por ejemplo, cuando le das el contexto después de esto, ¿no? Le dices como, oye, antes me he enfadado, lo siento, me he enfadado más de lo que tenía que haberme enfadado. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho no echarle un poco de culpa después, ¿no? Cuando en realidad me he enfadado porque él me ha dado el coñazo durante media hora. Conviertes tu disculpa en una argumentación Eso es. Entonces, mientras tanto, yo digo como, joder, estoy haciendo exactamente lo que no tengo que hacer, pero es que tampoco me veo capaz de mentirle de otra manera, porque en realidad yo no dejo de pensarlo. Es como, no, es que me he dado el coñazo, mogollón, se lo he avisado 7 veces y al final le he gritado. ¿Le tendría que gritar? Pues no. Pero él podría haber reaccionado a una de las 7 veces que he dicho que me deje de dar el coñazo. También. Entonces, claro, le quiero pedir disculpas porque es malo gritar, pero también, ¿qué le estoy enseñando? ¿No? Es como, disculpas falsas. Joder, es que es muy complicado. Es que va mal, tío. Además de eso, me puso la pegatina en la frente mi pareja, diciendo,
Mira, es que yo ya no quiero discutir contigo porque cada vez que me dices, no, cuéntame lo que te ha molestado, te lo cuento y entonces, acto seguido, tú haces una argumentación de por qué sí tenías razón y por qué ahí te enfadaste, lo que sea. Y dices, es que no me interesa porque... Y, joder, y una de esas veces dije, ostras, tienes razón, hago eso. Yo quiero que me cuente por qué está molesta, pero claro, luego me pongo a la defensiva. Y hay algunas veces que no, o sea, si la has cagado, no importa de dónde viniera esa situación, pues la has cagado y cuando pides disculpas no hay que justificar por qué has hecho eso que has hecho porque ya no es momento, ¿no? Si no, eso emborrona un poco todo, ¿no? Es como... Pero me resulta más fácil con tu pareja, por ejemplo, porque es una persona adulta que probablemente, si tú la has tratado mal, te lo va a decir. Y entonces, en esa situación me parece mucho más fácil decir, tienes razón, me he equivocado, lo siento un montón. Pero con un niño pequeño, en el fondo, creo que toda la iniciativa es tuya. Entonces, claro, él no se queja de que yo le he gritado. Porque hay una parte también que cree que los niños viven en un entorno en el que, claro, entre sí se gritan todo el rato, pues que les resulta menos sorprendente que se nos vayan las emociones, creo, la sensación que tengo. Entonces, él no me saca el tema como, papá, antes me ha gritado. A veces sí, entonces esa situación me resulta mucho más fácil porque me hace entrar mucho más en razón emocionalmente también. Porque, oye, este ser tan pequeño me está diciendo, papá, me ha gritado. Digo, carbura. Ya, soy basura, tío. Vale, te pido disculpas y no te voy a dar ninguna razón. Si me debes decir, tienes toda la razón, no te tengo que gritar, nunca. No quiere decir que no lo voy a volver a hacer, pero que sepas que estoy de acuerdo contigo. Pero cuando soy yo mismo trajinando ahí con mis teorías de que cómo tengo que tratar las situaciones, ya me cuesta más, porque todo es, en fin... Podría estar en la sección de cagadas, porque yo lo vivo como una cagada constante que me pasa en estas situaciones. Es buenísima. Sí, no, total. Y además es eso, ¿no? Que cuando tú enciendes el ventilador, digamos, delante de un adulto, presupones que el adulto, bueno, te la puede devolver, se puede defender y ese ventilador no para de girar. Pero claro, con un pequeño, no, es muy difícil que un pequeño se defienda, ¿no? Entonces realmente hay esa cosa de que sí, hay que intentar ser noble con los pequeños. Pues es difícil, ¿eh? Pero es muy difícil, ¿eh? Sí, no es muy difícil porque enseguida abusas un poquito ahí de tu poder, ¿no? Para... Sí, total. Para hacerle sentir mal. Claro, y se mezcla, ¿no? Es también una conversación. Normalmente esto surge en la conversación, ponte que esto ha pasado como típico, ¿no? Antes de la cena, todo el mundo ya cansado, en fin, pues ahí sucede este tipo de situación que yo también me identifico mucho contigo, David, el tema de cocinar a la vez que tu hijo quiere 7 cosas de ti y tú vas diciendo que no puedo hacer 2 cosas a la vez y tú vas a tener hambre, entonces tenemos que cenar. Entonces, para que esto suceda, yo tengo que cocinar, bla, 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 bla. Y obviamente... lógicamente ignora todos los argumentos y vuelve a la carga y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en el fondo, luego pues puede escalar la situación y yo ya acostándolo intento como, vale, vamos a poner esto en su sitio para que nos vayamos a dormir un poco como bien, ¿no? Y claro, se me mezcla también por eso, porque digo, vale, le quiero pedir perdón porque le he levantado la voz que no tenía que haberlo hecho, pero también quiero hablar con él que la próxima vez esta situación te quiero proponer algo que lo hagamos distinto. Entonces, el equilibrio exacto entre hacer esto... Y básicamente es que tú lo hagas distinto. Claro, yo no voy a cambiar nada. Bien. Yo no voy a cambiar absolutamente nada, que yo lo hago todo bien. Claro, es que, vuelve tú a casa a media hora antes, que así tienes más tiempo y a lo mejor le puedes dar un cuento, ¿no? Claro. Pero claro, sí, ahí también entra eso de nuestra generación. Hazlo bien, ¿no? Joder, hazlo bien todo el rato. No lo sé. Lo voy a seguir haciendo más. ¿Tenéis más paciencia ahora que antes de ser padres? ¿O menos? ¿Aplicado así en general para la vida? Sí. La verdad es que no lo sé. Esto es muy poco podcasteable, pero la verdad es que no lo sé. Cuando hablábamos del cansancio, también está bastante asociado a veces, ¿no? El tener esa especie de agotamiento mental ayuda a suavizar ciertas asperezas de la vida y a veces, no sé, o sea, son 2 maneras diferentes de vivir el cansancio. Te puede acortar la mecha o también puede llevarte a un estado de ondas alfa, ¿no? En el que funcionas muy bien, ¿no? Ataraxia. Total. Ya todo da igual. Todo ¿no? igual. Sí. No lo sé, yo quiero creer que soy
más paciente. Lo eres. Sí, o sea, yo creo que sí, por el mero hecho de haber tenido que ejercitar un músculo que antes quizá pues no había tenido tanta necesidad de hacerlo, ¿no? Además, una paciencia también aplicada incluso al aguante físico. Joder, es que yo me acordaba cuando era un bebé mi hija y la tenía que dormir, ¿no? Y la dormía en brazos, ¿no? Y la duermes y... ¿Sabéis ese momento mítico en el que ya está dormida en tus brazos y la vas a depositar y se despierta? En el momento en el que lo depositas. Con la mía pasaba. El bebé de Sísifo, ¿no? Se llama. Total, exacto. Yo otra vez, ¿no? Y tal. O sea, parece una tontería, pero ahí también hay un ejercicio de paciencia de tengo que aguantar media hora más. O sea, cuando ya tenga los ojitos cerrados y esté dormida, media hora más aquí meneando el muñequito. Que cuaje bien. Que cuaje bien. Y que se duerma a tope, ¿sabes? Y cuando ya realmente sea una especie de masa, ahora la suelto. Entonces, creo que eso también te va dejando un pozo, ¿no? De, bueno, mira, confía en el proceso, déjate llevar. Y en ese sentido sí creo que se potencia. El mío no cuajaba nunca. No, nos lo quedamos en la mochila, en el deporteo. Y ya hasta que se durmiera solo, ¿no? No, sí. Claro, hasta que se despertara en la mochila. Para que cuando se despierte ya estés ahí. Claro. Claro. Qué heavy, qué heavy. No, yo he trabajado mucho el aburrirlos también, ¿eh? Aburrirlo mortalmente para que se duerma. Y se puede mantener para luego. Yo estoy ahora descubriendo el aburrirlo para que se invente juegos nuevos y deje de tirar de mí para que me los invente yo. Claro. Y poco a poco va haciendo también mella. De repente como... Es que justo también he leído sobre esto, ¿no? La paciencia en ese sentido, la paciencia con que no sucede nada y que eso lleva a que sucedan cosas nuevas, ¿no? Claro. Esa paciencia a mí me cuesta también y creo que es bastante útil por romper mecanismos. Y pienso que es un poco la misma que la paciencia de, por ejemplo, dejarles aprender a su aire. Que esa también me cuesta de la misma manera, porque no la han tenido mucho conmigo, yo creo, tampoco. ¿Pero qué dices? ¿Como de querer intervenir o de estar en el proceso, controlar? No lo estás haciendo bien. Mira, hay que hacerlo así. Y es como... Sí. Y acto seguido mi hijo dice, paso, ya no quiero hacerlo. Y yo, no. Claro. Sí, claro, es que el intervencionismo es lo... Sí, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la paciencia. Que, por ejemplo, yo tengo la mirada en la nuca de mi padre, de su impaciencia con estas cosas, y luego me he llevado siempre como la etiqueta de tú siempre has querido ya saber hacer las cosas, no aprenderlas. Y pienso ahora como, bueno, pues a lo mejor tampoco había una persona ahí como con la paciencia suficiente de dejar que lo aprendiera a mi ritmo, ¿no? Y tengo mucha obsesión con intentar no hacer eso, porque mi pulsión es la misma, claro, porque es lo que aprendes, ¿no? Es como, venga, que ya puedes. Pero yo creo que la voz que has puesto de falsete era la de tu padre, ¿no? Has dicho, tú siempre has querido aprender las cosas ya, o sea, no has tenido la paciencia para aprenderlas, las querías saber. Yo eso lo identifico en mis hijos y no es que lo quieran saber, es que me di cuenta de lo que quieren es dejarles aprenderlo a su ritmo y que se equivoquen y que yo estoy teniendo determinados comportamientos que no les dejan hacerlo a su manera, que es mal hasta que lo lleguen a hacer bien. Y yo eso me doy cuenta un montón de veces. Que el nivel de exigencia que tengo con ellos es como si fueran adultos o cocineros expertos removiendo algo que se puede salir de un bol o poniendo la mesa, ¿sabes? Yo me veo diciendo el peno, ¿no sabes qué cuchillo tiene que ir hacia adentro y separarlo, no sé cuánto? Y es como a mitad de estás diciendo esa frase y te pierdes fuelle porque te das cuenta de lo absurdo de lo que les estás pidiendo, ¿sabes? Claro. Yo creo que no es que tú quisieras aprenderlo todo, saberlo ya todo, sino que estabas reivindicando el déjame que yo quiero hacerlo a mi manera, ¿no? Y sobre todo no sentir enseguida un juicio cuando no lo haces a la manera que se espera de ti. Que eso es lo que yo identifico ahora, ¿no? Y que es efectivamente lo mismo que le aplico también a mi hijo cuando no lo cuido mucho. Y me pasa muy habitualmente justo lo que dices, yo creo que me pasa muy habitualmente que yo pienso que él debería saber algo que no le he explicado más de unas pocas veces. Y cuando pensaba pero tú para aprender una cosa haciéndolo unas pocas veces ya lo sabes y lo haces siempre como hay que hacerlo, pues nunca, ¿no? Pero claro, los ves como pequeñas extensiones tuyas y que tengan el conocimiento que tienes tú y la experiencia. Yo creo que esa es la experiencia que tengo yo con la paciencia. Entonces, lo que te queda también de eso
luego cuando no son tus padres que te aplican esa impaciencia, te la aplicas tú mismo. Sí. Y enseguida estás frustrado cuando no consigues algo. Entonces, claro, se ve desde el principio. Algo muy podcasteable, lo contrario de decir no lo sé, me acabo de acordar, una de las cosas que me voló la cabeza cuando me lo dijo una de las maravillosas personas que trabaja en la escuela infantil donde iban mis hijos antes. Además, no recuerdo si fue Fulvia, si fue Marta, si fue Alida, pero las tres hacían lo mismo, que era, les repetían a los niños a lo mejor 200 veces lo mismo, la misma cosa cada día. De cuidamos el material o tratamos a los demás con respeto 200 veces. Y yo le dije, pero no sé cómo aguantas que tener que repetirlo tantas veces. Dice, es que porque lo digas más alto no te van a escuchar, entonces tú lo tienes que decir y un día sucede que lo escuchan. Pero todas las 500 millones de veces antes has tenido que decírselo. Y que tú pierdas la paciencia no va a hacer que lo entiendan más rápido. Tienes que repetirlo para que un día lo asimilen. Y dije, ostras. Claro, ya dejas de sentirte un poco tonto y también dejas de sentir un poquito el que no llega el mensaje y apuntártelo como un fallo tuyo de que estoy haciendo mal, que esta persona no me está entendiendo. ¿Por qué sigue tirando el agua al suelo? Yo el otro día justo vi un meme que me ayudó muchísimo para tener más paciencia con mi hijo. Y justo por eso, porque me sacaba mucho de quicio el que no me escuchara y te dices algo y ni te contesta y tal, pero claro, a la vez que tiene la expectativa que tú siempre estés muy atento a lo que te dice él y se enfada cuando no le contestes exactamente lo que se espera. Y era un meme que básicamente salía como un niño en una playa canturreando melodías random y ponía como, tú piensas que eso es lo que suena en la cabeza de tu hijo cuando te saca de quicio. Es muy difícil que le llegue un mensaje tuyo. Y de repente me he dado cuenta todas las veces que mi hijo está efectivamente tal cual, literalmente tarareando cosas random y digo, claro, es que hay poco hueco en esa cabeza para que le llegue un mensaje. Es como que es un milagro que justo entras en un hueco donde justo estaba atento y dice como, vale, ahora le he entrado. Claro, yo lo he dicho 100 veces, pero él que lo ha escuchado 2 o 3. Entonces, a mí me ayuda últimamente, me imagino así como bailando y cantando cualquier cosa, mientras yo intento educarlo y es como, vale, pues sí, de vez en cuando sucede. Me ha gustado mucho la idea de, venga, 500 veces. Y sabiendo desde, ¿no? Como sabiendo una que maratón. ese es el camino, claro. claro. Sí, como sé desde el principio que voy a tardar mucho en llegar. Mola. Esta me la apunto. Oye, me ha gustado una cosa que habéis dicho, David, de que tus hijos en cierta manera... Gracias. Cuéntame. Claro. Que tienen ese punto de déjame en paz, déjame de ponerme metas, que yo tengo como mi proceso, ¿no? Mi hija tiene mucha frustración por no conseguir lo que quiere. Lo que hay que intentar es que confíe en el proceso, ¿no? Y que se equivoque y tal. Ella se cabrea mucho. En cuanto da 2 intentos o 3 y si ve que no... ¡pam! Lo tira al suelo, lo que sea, se va. Esto lo hemos hablado con la profe, lo tenemos en casa. Y es curioso porque en nuestra casa tratamos, por lo menos de manera consciente, de no poner ningún tipo de presión sobre ella, de que el juego es juego, de que cuando estás pintando, o sea, cosas como que luego viene la abuela y dice, uy, pero te has salido un poco, tal, como, pero cállate, ¿no? O... Los árboles no son rojos, son claro, verdes. Tío, esas cosas, ¿sabes? Es como, por favor, esto en esta casa no lo hacemos, ¿vale? Aún así, seguramente hay muchas cosas inconscientes que también llegan, ¿no? Pero las que nosotros podemos controlar, de verdad que intentamos, pues eso, pues como que no haya ninguna presión. Aún así, pues mi hija tiende a eso, a cabrearse, a volcar la mesa en cuanto no lo consigue. Sí. Y me encantaría que, bueno, que no fuera tan así. O sea, a ver, yo entiendo que hay fases, que hay momentos, y luego también es verdad que hay una personalidad que, oye, que igual es que ella también tiende a ser como perfeccionista. Ella es una persona que observa mucho antes de hacer algo, ¿no? O de, por ejemplo, de desbloquear una habilidad. Ella mira mucho, se lo piensa mucho y de repente un día lo hace y tú no has visto el proceso, ¿sabes? Tú no lo has visto como en plan, primero me arrastro, luego gateo, luego me siento, luego camino. Igual ella pasa de estar en el suelo a andar. Y has dicho, hostia, has pegado un salto aquí que flipas, ¿no? Lo cuento un poco exagerado porque no es así, pero sí tiene ese punto y ha habido cosas que de repente lo ha hecho
sin que nosotros hayamos visto los pasos intermedios. Y creo que ella tiende a eso, a querer hacer las cosas bien y a querer hacerlo a saltos. Entonces también tenemos que practicar mucho con ella esto. Una vez una persona muy sabia, no recuerdo quién, me dijo, es para eso, porque bueno, esa situación, creo que la gente que esté escuchando esto se habrá visto muy reflejada, es algo muy de infancia, muy natural, y me dieron un consejo que era, es que es súper importante que os vean en casa fallando, haciendo algo mal, que salga algo mal y evidenciándolo. Ojo, mira, se me ha caído esto al suelo, vaya, bueno, no pasa nada, vamos a recogerlo, no pasa nada. Claro, ¿qué pasa? Que eso a veces no sucede así. No, Cuando claro. hay una situación donde yo fallo, lo que me ven es cabrearme conmigo mismo porque ha pasado esto y luego me sorprende o sorpresa que ellos se comporten igual. ¿Cómo puede ser si les he dicho que tienen que ser felices y dejarse llevar por el proceso? ¿Qué pasa? Que claro, entonces también es bonito porque deja de estar, cuando te dan esos consejos magistrales, dejas de estar el foco en cómo comportarte hacia ellos, con ellos, qué les tengo que decir. No, el foco está en ti. Cuando pase esto, compórtate tú así y ellos van a aprender porque lo ven, ¿no? Es que inconscientemente es una forma de poner presión sobre ellos. Le estamos trabajando mucho para que sea más paciente. Encima dirá, joder, además de que me salgo dibujando, está aquí mi padre diciéndome que tengo que... Si no tenía suficiente con lo que me pasó ayer con el arbolito. Total. Eso es lo que se contarán en el recreo. Yo creo que ahí solo se dan de hostias todo el rato para no tener que pensar tanto, ¿no? Con padres así. Que, vamos, yo me identifico un montón, que es justo eso. Que me llegaba a plantear, porque claro, yo me he criado en este entorno, es como una cadeneta, ¿no? Que tú también dices, claro, yo repito esto mismo, si me cae algo en la cocina, vaya drama siento yo por dentro. Es como, joder. Claro, es como, vaya, qué poca capacidad de sostener un objeto. Entonces, a mí me hace pensar en dos cosas. Una es, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos un teatrillo? ¿No? Como de hacer las cosas mal a posta. Y como ya sabes que lo vas a hacer mal, pues probablemente es más fácil también aceptar como, bueno, pues mira, eso también lo he hecho regular y tal. Hombre, eso lo intento un poco en lo pequeñito. Hay que tener narices para hacer un buen teatrillo, ¿eh? Sí, sí. Tira un tarro de puré de patatas al suelo, de mentira. Y límpialo como sin ninguna queja. Ya es un logro, ¿eh? Hacer eso. Me lo llevo a plantear un poco por la segunda cosa que me viene en la cabeza con esto, que es, si quieres tratar más o menos bien a tus hijos, tienes que hacer terapia tú. Entonces, claro, ¿por qué no? Terapia de choque en este caso, muy de terapia así como de andar por casa, pero a lo mejor me lo he llegado a plantear de esas cosas. Y con otras cosas lo he hecho sin cuestionármelo tanto, tipo, a mí, yo qué sé, bailar en público sin que sea un chiste, a mí era una cosa que siempre me ha costado mucho. Y de repente me he visto con mi hijo, tenía un poco más de un año, en un grupo de música en alemán, que una de las cosas era como, venga, pues ahora a levantarse a bailar con los niños y a cantar. Y eso en un parque público. Y no he dudado ni 2 segundos. Así como, solo me he observado un poco desde fuera y he dicho como, mírale a este tío que se supone que tiene mucha vergüenza, que cuando lo hace por su hijo le da bastante igual. Bueno, es que cuando pones a un niño al lado, también como que te liberas mucho, ¿no? O sea, vamos, yo ya te digo también, yo bailo muchísimo. Claro. Pero porque está la niña. Claro. Sí. Y mi pareja canta. Y es como ¿sabes? Cantar canciones que a mucha gente le da vergüenza. Con los hijos de repente descubres gente que entona muy bien, que nunca lo ha hecho porque le daba vergüenza, ¿no? Entonces cantaba como poniendo falsetes y poniendo voces y tal. Y de repente con un niño no tienes ningún problema. Cantas estupendamente, ¿no? Ajá. Entonces he pensado, ¿y si de repente empiezo a hacer cagadas aquí? Hazlo. Claro. Sí, y obligarme un poco, venga, sí, justamente. Voy a tirar un plato al suelo. ¡Ay! Claro. Y voy a decir, ¡ay! Vaya, pues la gravedad, voy a recogerlo. ¿Me ayudas? ¿Me echas un cable? Que estoy muy ocupado, ¿no? Como, que es lo que quiero que haga, ¿eh? Que no le importe mucho, que diga, vaya, necesito ayuda. Pero claro, es como que tienes que superar ahí unos demonios tuyos internos. Total, pero hay que entender que es que todo es aprendizaje al final, las 24 horas. No hay una hora de clase, digamos, en tu casa en la que tu hijo o tu hija aprende y luego el resto no. Eso es un continuo y entonces, claro, estás todo el rato dando ejemplo. Hay esa famosa frase de haz lo que te digo, no lo que yo hago. Claro, no, total. Entonces al final tú tienes que transformarte en una persona
guay, equilibrada, que esté bien, para ser capaz de dar ese ejemplo. Lo cual no sé si es también ponernos mucha presión. No, qué presión, Dios mío. Que, claro, la cagada siempre primero voy a terapia y luego ya ten hijos, ¿no? Bueno, eso claro, a qué edad, a los 60. Claro. En fin, yo creo que la vamos a seguir cagando, así que os propongo pasar a la cagada de la semana. Perfecto. La cagada de la semana. Aquí estamos, en mi sección favorita. David, como invitado, tienes el honor de compartir la primera cagada. La primera cagada fue la cagada de la semana, de hecho. Ayer se cayó un cuenco en casa. Se me cayó a mí, de hecho. ¿Qué tal lo llevaste? Fatal. Te entiendo. Además, no, muy mal. Imagen personal actuando frente al fallo en 0. Luego, recriminación de por qué vosotros estáis hablándome cuando se me ha caído esto. O sea, como ventilador de emociones. Todo mal. Esa es mi cagada de la semana. Joder, tío. ¿Me has podido reparar de alguna manera? No el cuenco, sino la situación. Eso vendrá en la siguiente sección. Bien. Joder, relacionados, qué maravilla. Vamos, me identifico muchísimo. Que yo de ahí vengo y intento ir a otro sitio, pero esta es mi casilla de la salida a la que vuelves siempre, ¿no? Como en el Monopolio y tal. Yo a esta voy siempre otra vez. Venga, pues yo enlazo con mi cagada de la semana, le da unas vueltas ahora y creo que en el fondo mi cagada es doble. Y es un poco conceptual, porque mi cagada base es que yo a posteriori interpreto las situaciones muy positivamente. Es una cosa que me ha reflejado mi pareja escuchando el podcast. Es como, parece que como que todo te va bien. Y hay una parte de mí que digo... Y estás en la mierda, Dani. Claro, y es como, no, si estás lleno de conflictos diariamente y tal... Y es totalmente cierto, y creo que es como un mecanismo de sobrellevar las cosas que tengo, que es como, pero si al final todo salió bien, es como son cuentos de Disney, pero al final acaba bien, que es lo mismo que le digo a mi hijo también a veces, cuando él se preocupa por hacia dónde va una historia de algún tipo, ¿no? Es como, no lo quiero leer porque el oso luego me da miedo y tal, y digo, es como, bueno, pero tú sabes que luego acaba bien porque ya te sabes el final, ¿no? Y creo que hago lo mismo conmigo mismo, a posteriori diciéndome es como... Pero luego ha salido todo bien, no pasa nada. Entonces pienso que he aprendido un montón de cosas que luego no he aprendido. Simplemente he visto dónde estaría el aprendizaje y estoy intentando ir en esa dirección, lo cual no quiere decir que voy a llegar, ni mucho menos de que ahí estoy. Entonces, eso lo enlazo con que la segunda parte de la cagada es que soy una persona que cuando estoy cansado no valgo para nada. Todo lo que pienso que he aprendido, en cuanto estoy un poco demasiado cansado, lo pierdo. Entonces, las noches para mí son muy complejas porque si me toca a mí atender a mi hijo por la noche, si él simplemente necesita que yo vaya y me quede un rato con él o que me tumbe con él a quedarme a dormir con él porque ha soñado algo, todo bien. Pero si él de repente está rebelde por la noche, porque él también, pues obviamente no tiene ninguna capacidad de gestionar nada y se está enfadado por un sueño o lo que sea, se encuentra con un padre que tampoco vale para nada. Entonces estamos los dos enfadándonos el uno con el otro, él me da patadas, yo lo aparto porque me da una pata, en fin, todo muy mal. Y con mi pareja igual, que si yo estoy cansado y ella está en un momento también menos funcional que tenemos todos los adultos, pues... es nefasto, porque efectivamente nadie tiene reservas de paciencia de las que tirar, ¿no? Entonces, ahora para unir las dos cagadas, claro, yo edito los programas y me he vuelto a escuchar el del cansancio antes de publicarlo y he dicho, el relato que doy yo, de cómo llevo yo el cansancio, de que ahora ya me sirve como de, no, pero yo puedo y antes me quejaba mucho de cuando estaba cansado, yo creo que no he aprendido nada. Solo he visto que esa sería la solución, de quejarme menos y simplemente aceptar mis límites cuando estoy cansado, pero conflictuarme menos, exigirme menos y tal. Lo tengo muy claro, pero que me lo aplique, no. Entonces mi cagada en resumen es que yo no me aplico mis aprendizajes. Bueno, creo que es muy natural y yo creo que para dar una interpretación positiva a esto... momento Disney. Yo creo que tiene mucho que ver y lo voy a decir en inglés, que es una cosa que me parece como muy asquerosa, pero es que está como rimado, ¿no? Y entonces encaja, ¿no? Pero es lo de
fake it till you make it, ¿no? Bueno, tú funciona, hazlo así, créetelo, ponte esa meta. No, soy un tío muy capaz, la paciencia y tal, y quizás algún día realmente lo consigas, ¿no? Pero está bien que te mandes esos mensajes. Pero también está bien que mi pareja me haga el reflejo de oye, yo estoy al lado tuyo todos los días y no estás haciendo eso que dices. Eso que has dicho esta semana en el podcast. Le voy a tener que dar una sección, aparte de agradecerle su trabajo de redacción que hacen esto. Fe de ratas. Sí, joder, en el minuto 32, cuando dice no sé qué, yo estuve ahí y no fue así. Estaría muy bien, ¿no? Es como en la última sección, justo antes del cierre, como nuestras parejas dando feedback. Como, esto es mentira, esto se lo creerá él. En fin, en fin a ver, me imagino que también habremos aprendido algo, así que vamos a pasar a la segunda sección fija de este programa, que es el aprendizaje de la semana. El aprendizaje de la semana. Bueno, Xavi, ¿has aprendido algo? Bueno, creo que sí. Estoy buscando un dato que es necesario para lo que voy a contar. Muy bien. ¿Vale? Y como sabéis que la exactitud es una cosa muy importante para mí. Por supuesto. Pues lo voy a tratar de buscar. Googleando en directo. Pero googleando en directo, igual aquí va a haber que cortar, ¿eh? Porque no has tenido tiempo. La búsqueda es jodida. No sabías que existía esta sección. No he tenido paciencia para... Te digo que esto yo no lo voy a cortar. Para buscarlo. Si tardas mucho más a lo mejor, pero hasta aquí Espera, a ver. Joder, es que es un dato, ¿eh? Sí. Veremos la importancia del dato. Venga. Lo tengo. ¿Qué presión sobre este dato ahora? Sí. Bueno, los oyentes que hayan seguido el programa quizás estén al tanto de esta saga en curso que hay en mi casa con el tema de las lecturas, el miedo, los libros de Unicornia versus El Hobbit, ¿no? y toda esta apasionante saga. Bueno, el punto en el que estamos ahora es en el que mi hija ha rechazado, ha pedido como una pausa, ¿no? En El Hobbit, yo creo que esto ya lo conté en el anterior, porque le daba un poco de miedo a algunas cosas, sabiendo aún así que va a acabar bien, porque dije, tranquila, porque el libro acaba bien. De hecho, luego hicieron más libros, o sea, esta gente como que sigue. Y ella sabe que... Joder, David está buscando Unicornia. Los dibujos me encantan, ¿eh? Los dibujos están guay. Muy bien. Pero bueno, aunque ella sabe que las historias necesitan un conflicto, necesitan un problema, pero que suelen terminar bien, sobre todo las que van dirigidas a gente de su edad, ella aún así, pues oye, no quería seguir en ese mundo. Luego, de manera un poco contradictoria, pero natural, se le notaba cierta atracción por este tema. Las mazmorras, los monstruitos y tal. Por ejemplo, le flipa Star Wars, que hay criaturas, pero no lo considera monstruos porque son como extraterrestres. Entonces es distinto. Bueno, hay unas sutilezas ahí increíbles a las que yo no llego. Rescaté del trastero un juego de mesa para el que yo pensaba que ya estaba preparada, que tiene ambientación de mazmorras y tal. ¿Cuál es? Dungeon Riders. Que la nueva edición tiene dibujos de Albert Monteis, el autor de cómic, bueno, que hacía cosas en El Jueves y que tiene un estilo bastante amable. Pero son monstruitos. Claro, ella lo vio y dijo, aparta esto de mí, no quiero nada, no es el momento, en fin. Claro, cuando establecen categorías de... ¿no? Vamos. Si el nombre está en esa categoría, olvídate, yo creo, ¿no? No, completamente. Me preguntaba también, vería los manuales de Dungeons and Dragons, ¿no? Por ahí, los ojeaba... Y luego cogió el manual de monstruos, que son páginas y páginas de monstruos. Y la tía dijo, vamos a ver qué hay aquí. No, pero es que, claro, es que... ¿Qué puede salir mal? Ella me decía, ¿me dejas el manual de monstruos? Y yo, hija, me acabas de decir que no quieres el Hobbit, que no sé qué. Ya, pero quiero buscar uno que no sé qué. Quiero ponerle cara a mis pesadillas. Y yo, vale, toma, ¿sabes? ¿No? Entonces, primer aprendizaje, quizá no hay que hacer todo lo que te pide tu hijo. Está muy obsesionada con el cubo gelatinoso, que es un monstruo que hay, una criatura, que es un cubo de gelatina. Lo que pasa es que si te quedas atrapado dentro, pues te mueres, ¿no? Es un poco el hermano del hombre blandengue también, ¿no? Sí, tiene algo que ver ahí con... Y entonces es una cosa que está ahí y que, en fin, la rayaba mucho. Y entonces estamos como tratando de volver a cosas pues un poco más amables, ¿no? A ser posible que no sean Unicornia,
Y bueno, hemos dado la sutil línea que separa a Unicornia del manual de monstruos de Dulce Jagon. Es que entre una y otro hay una cosa muy sutil. Enseguida cambias. Enseguida cambias, ¿no? Sí, el espectro es como muy corto. Muy limitado. Entonces, bueno, lo que vengo a contaros es que hemos tenido un gran salvavidas gracias a En busca del Valle Encantado. Ostras. ¿Vale? La propuso mi chica. Nosotros los domingos vemos una peli y es el día de ver una peli. Y cada semana elige uno. Y ella eligió En busca del Valle Encantado. Y funcionó muy bien. O sea, gustó mucho. También a nosotros nos pareció guay. Llevaba sin verla pues desde crío, ¿no? Y la verdad es que oye muy bien. Bueno, pues resulta que En busca del Valle Encantado tiene 13 secuelas. ¿Vale? Este es el dato. Que era el dato que estaba buscando. O sea, llega hasta el 14, ¿vale? Funcionó tan bien Claro, las secuelas, eso sí, son todas para vídeo. La calidad baja, pero en picado. Pero siguen siendo películas muy amables, ¿vale? Con conflictos sencillos, están bien, no tienen sordideces ni cosas como que digas, hostia, pues se le muere la madre. No, va todo bastante bien de momento. Vamos por la 3, ¿vale? Nosotros vamos a seguir adelante. Entonces, hemos encontrado ahí como, bueno, una saga bastante larga, un mundo en el que mi hija está cómoda y que de momento pues no le va a provocar pesadillas. El día que empieza a decirme, ¡ay, los dientiagudos me persiguen! Pues ahí tendremos que cambiar. Pero de momento estamos bien, así que bueno, traigo, no sé cómo aprendizaje o como consejo exactamente qué es esto, pero sí, os digo que tenéis ahí 14 pelis que... Bueno, yo intento sacar un aprendizaje que es no forzarles a más de lo que ellos están dispuestos a avanzar en su aguante de tramas complejas, ¿no? También. No, bueno, o sea... ahí todavía no he llegado yo. Yo siempre he tenido esa cosa de yo tratar de limitarme a enchufarle o imponerle a mi hija las cosas que me gustan a mí, ¿no? Nada puede salir mal. Ese padre, ¿no?, que pretende que su hijo sea una especie de copia mejorada de él y tal. Yo como que he sido muy consciente de que existen esos peligros y trato de hacerlo sin que se note. Claro, yo dejo las cosas por ahí desparramadas y si lo coge ella, bueno, ¿no? Yo no he sido. No, pero bueno, a ver, es verdad que vive en la casa que vive, tiene el padre que tiene y las influencias que le van a llegar, pues oye, son las que son, ¿no? Pero de verdad que intento no forzar mucho. Pero es verdad que hay que tener cuidado con realmente, aunque ella te lo pida, no tiene por qué ser algo que ahora mismo lo tenga que consumir ella. Y también que hay que tener paciencia, precisamente. Joder, tío, ¿cómo lo bordas? Y no tratar de ponerle cosas, de correr mucho, ¿no? Porque a veces quieres compartir algo que a ti te flipa y dices, no, pues déjala, que tiene 5 años. Ya, ¿no? a mí eso me corroe. Cuesta, ¿eh? Total. Tengo unas ganas de ver 150 películas de cine con mis hijos que mi chica me dice, ¿estás loco? Lo entiendo. Y yo no iba a contar un aprendizaje, pero tengo muchas ganas de compartir uno a raíz de escuchar esto. Va a ser cortito. Pero, como siempre cuando cuento un aprendizaje, no estoy muy seguro cuál es el aprendizaje. Pero estuvimos hace poco, fuimos al cine y vimos La Tortuga Roja, que es un dibujo animado increíble, que yo no vi en su momento, sabía un poco de qué iba la cosa. Y mi aprendizaje, entre comillas, es que yo pensé que íbamos a durar ahí 10 minutos en el cine, porque mi hijo también pues, es muy sensible a este tipo de cosas, le da miedo fácilmente cuando hay un drama y tal, y yo sabía que en esta peli hay una muerte. Me leí un poco la sinopsis y dije, bueno, esto tiene todos los puntos para que él haga check y diga, papá, quiero salir de aquí. Y entonces lo que hicimos mi chica y yo fue contarle de antemano un poco las claves más chungas de la trama para que él supiera. Como, esto te Bertolt Brecht. Eso es. Esto es todo lo que va a pasar. Eso es. Como le hice un spoiler de principio a fin porque funciona con otras situaciones. Cuando yo le preparo y le digo, como, luego vamos a hacer esto y luego esto, normalmente hay menos dramas. Y además estuve sentado con él durante toda la peli y él me iba preguntando cosas. Entonces, es curioso porque es una peli que no tiene diálogos, no hablan. Y yo estuve hablando durante todo el tiempo.
Porque él me pedía explicaciones y un poco previsión de cosas y tal. Hostia, el doblaje polaco, ¿eh? Sí, ¿no? fue un poco eso. De las pelis, ¿no? Sí, en alemán, además, claro. Así como me dijo otro padre, dice como, claro, es que tu hijo va a asociar el alemán con otra cosa que la mayoría de los niños, que es un idioma duro y tal, ¿no? Él lo asocia a estar como en silencio en una sala de cine y alguien muy suave en alemán te va explicando y te va como acompañando, ¿no? En las cosas que te dan miedo y que te ponen triste y tal. Y mi aprendizaje es como que de esa manera él ha podido atravesar una cosa que es como lo que, ¿no? Lo muy típico de la terapia también, que lo que tienes que aprender es no intentar evitar las emociones, sino atravesarlas. Y las atravesó y hubo un momento que incluso dijo como, oye, ¿y la tortuga cuando vuelve? Y yo dije, no. Y a los 15 minutos de repente aterrizó eso en él y se lo lloró muy bien. Y dije, bueno, ¿quieres salir ahora y tal? Y dijo, no, vamos a... Y casi vamos, no lo acabó de los últimos 10 minutos ya, pero porque creí que estaba agotado. Ya no era tanto de no aguantar las emociones y decir, yo no puedo más, es que esto es muy tenso. Y es una peli que es muy tensa, que es verdad. Pero mi aprendizaje es que, por ahora, luego ya os contaré si todo esto le ha generado ahora unos miedos nocturnos increíbles dentro de un tiempo que surjan y que tengan miedo a las tortugas o lo que sea, que se puede atravesar si se consigue acompañar de la manera adecuada, que nunca se sabe cuál es. Pues está guay porque si has encontrado la manera de esto, como de hacerle el spoiler, mi hija también, mi hija ya coge un TV o coge algo y se va al final. Me acuerdo, y como intenta ver ya un poco, se hace un y luego ya conmigo pues lee las letras. Claro. Pero ella trata de ya saber un poco lo que va a pasar. A mí no me parece mal. No, o sea, está bien, o sea, de momento funciona. Y creo que el tema de los miedos es algo que también no está tan relacionado. Bueno, a ver, joder, espera, que ya jardines. Sintonía de jardines. Lare. O sea, no sé hasta qué punto está relacionado con la forma que tenga de ser el crío o la etapa de su vida en la que esté con las cosas a las que está expuesto. Quiero decir, ¿es el miedo algo que está ahí y que simplemente va a adoptar la forma de aquello que tú le pongas por delante? Sí. ¿O realmente lo que le pones por delante le va a provocar ese miedo? No. Ok, tú lo tienes muy, muy claro, joder. Sí, porque yo soy adulto y me pasa eso. Yo he tenido, la primera vez que vi Alien entera, que a lo mejor ha sido hace menos de 5 años, lo primero que tuve que hacer fue Wikipedia, sinopsis completa de la película, escena por escena, para saber qué iba a pasar en cada escena y cuándo iban a estar los sustos y tal. Entonces, es algo inherente que va adoptando la forma... Mira, que yo sigo sin verla. Claro. Que seguramente haya otras interpretaciones y sea solo aplicado en mi caso, pero como respondo, como decía Foster Wallace, soy el centro del universo, pues yo te digo que desde mi vivencia es exactamente así. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, yo creo que tiene que ir por ahí, ¿eh? O sea, al final es como un sueño, ¿sabes? Que un sueño coge los trozos de lo que has vivido ese día, pero el contenido en realidad ya estaba ahí. Lo que pasa es que se viste con esos ropajes, ¿no? Ropajes, qué bonito. Bueno, David, te vamos a dejar el cierre con un último aprendizaje. Perfecto. ¿Tú has aprendido algo alguna vez criando? Yo quiero hacer aquí, quiero explotar un poco esto por los aires. Adelante. Creo que el aprendizaje, tú además, escuchándote, lo veía muy claro, que uno nunca sabe cuando está en el territorio del aprendizaje. Cuando estás dentro de él no lo reconoces, solo reconoces hacia dónde puede estar, ¿no? Ves el camino del aprendizaje, pero cuando ya estás en él es un territorio muy difuso, no te reconoces. Entonces, por eso yo no he aprendido nada, o muy poco, pero con el episodio del cuenco y después de compartir este tiempo con vosotros, creo que sé hacia dónde puede ir mi aprendizaje de la semana, y es que declaro aquí y ahora, hago una apuesta, que esta noche tengo que tirar algo en casa y hacer un fake it until I make it de, oh vaya, pero algo que realmente algo que me duela. Sí, vas con todo, ¿eh? Sí, no puede ser. O sea, mis hijos ya tienen 8 y 10, no se la puedo colar tan fácilmente, ¿sabes? Ya. Entonces, pero por ahí puede haber aprendizaje semanal. Puede ser. Entonces aquí lo dejo para además que me tengáis que volver a invitar en algún momento y que cuente qué pasó. Eso te iba a decir. Sí, tienes que volver. Qué guay que nunca hemos tenido un cliffhanger en este podcast. Me encanta.
Antes de que las y los oyentes pierdan la paciencia conmigo y con nosotros, vamos a ir terminando. Aunque creo que el tema va a aparecer en muchos episodios. Gracias por escucharnos. Seguimos en este mar de dudas. Adiós. Adiós. O sea, es que no es mi momento. Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida. El hombre blandengue, no sé,